Bueno, este video es para explicarles los ejemplos que tienen ahí para hacer con la ley de Ohm. Les voy a explicar tres de los que vienen ahí al azar. Vamos a empezar con el número uno. Dice, calcula la intensidad que circula por la resistencia de un circuito de 100 ohms cuando está sometida a una tensión de 4 volts. Ese es el primer ejemplo que tenemos, es el número uno. Miren, lo primero que tenemos que saber es que cuando fluye la electricidad, lo que está pasando es que se están moviendo los electrones. Como vieron en el video, los electrones al moverse hacen algo que se le llama la corriente eléctrica, ¿sí? Y esa corriente eléctrica tiene algunas características que dijimos que era la intensidad, ¿sí? La intensidad con la que circulan, ¿sí? Tiene un voltaje, tiene una resistencia y tiene algo que se le llama también una potencia, ¿sí? Bueno, la intensidad y el voltaje, según la ley de Ohm, dice que el voltaje es, es proporcional, perdón, la intensidad es proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que sea proporcional al voltaje. Bueno, proporcional no es lo mismo que sea igual. Proporcional es que, por ejemplo, digamos que el voltaje es 10 volts. Y con 10 volts, digamos que hay una intensidad de 3 amperes. ¿Sí? La intensidad se mide en amperes. Y el voltaje se mide en volts. ¿Sí? Digamos que hay 10 volts y que tengamos 3 amperes. ¿Qué es proporcional? Que si el voltaje llegara a subir, digamos, a 20 volts, ¿qué es lo que va a pasar con la intensidad? También va a subir. Digamos que aquí subió al doble, pues digamos que aquí también sube al doble, ¿sí? Proporcional. Si este sube, este sube. Si este baja, este baja, ¿sí? Ellos son proporcionales. La ley de Ohm dice que la intensidad es proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Por qué? Porque resulta que resistencia, su nombre lo dice, se resiste a que pase la corriente eléctrica. No se resiste a que pase el voltaje, ¿sí? Se resiste a que pase la intensidad, ¿sí? Entonces, si tenemos una resistencia, que esta también se mide en ohms, ¿sí? Si tenemos una resistencia, digamos, de 9 ohms, ese es el símbolo que se usa para los ohms, es el símbolo griego omega. Entonces, si tenemos en este ejemplo, digamos que tenemos 10 volts, 3 amperes y 9 ohms. Subimos el voltaje, va a subir la intensidad, ¿sí? Pero digamos que si nosotros llegáramos a subir la resistencia, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a quedar igual, pero este va a bajar. Bueno, no va a quedar igual, porque si este baja, también este va a bajar, porque son proporcionales. Pero la intensidad es proporcional al voltaje y es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Si este sube, este sube. Si este sube, este baja. Si este baja, este sube, ¿sí? Bueno, en los ejemplos que tenemos ahí, decía que el número uno dice, calcula la intensidad que circula por la resistencia de un circuito de 100 ohms. Dice que hay un circuito donde circulan 100 ohms, ¿sí? Esto es resistencia. Y tiene una tensión de 4 volts. Tensión, estamos hablando de voltaje. Y dice que es de 4 volts. ¿Qué es lo que me está diciendo? Calcula la intensidad. ¿Qué estoy buscando? Intensidad. La intensidad, esta todavía no la sé. Ok, esto que les estaba diciendo de la ley de Ohm, está la fórmula que dice que la intensidad es igual a la resistencia entre voltaje. Hay una forma muy fácil de saber la fórmula que vamos a hacer. Viene como triangulito, viene como circulito. Y está así. Dice que la intensidad es igual al... no, es voltaje entre resistencia.
Así está, esta está mal. Así está. Entonces, si queremos saber la intensidad, me dice que debo dividir voltaje entre resistencia. Entonces, intensidad, la fórmula dice que es voltaje entre resistencia. Si quiero saber resistencia, bueno, me dice la fórmula que debo dividir voltaje entre intensidad. Si quiero resistencia, debo dividir voltaje entre intensidad. Si quiero voltaje, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar intensidad por resistencia. Si quiero voltaje, se multiplica intensidad por resistencia. Y esas son las tres fórmulas que están aquí. Para este ejemplo, dice que tenemos resistencia 100 ohms, voltaje 4 ohms, intensidad, no sé. Estoy buscando intensidad, ¿qué debo de hacer? Dividir voltaje entre resistencia. Me va a quedar que la intensidad es igual a voltaje entre resistencia, que esto es lo mismo que tener 100 entre 4. Ahí está la contraseña. 100 entre 4. En la calculadora. Aquí está. Si dividimos 100 entre 4 me da 25. 25 amperes. Ok. Lo que les decía. Si no, vamos a hacer otro ejemplo. Este se quedaría así. Intensidad es igual a 25 amperes. Vamos a hacer el ejemplo número 7. Dice, en una vivienda existe una base de enchufe de 10 amperes. Se requiere saber la potencia máxima del electrodoméstico que se puede conectar al enchufe, teniendo en cuenta que la tensión es de 220 volts. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos queriendo hacer un ejercicio de estos o de cualquier tipo de matemáticas, de física, cualquier tipo, lo que tenemos que hacer primero es identificar qué datos nos están dando y qué datos nos están pidiendo. Dice, en una vivienda existe una base de enchufe de 10 amperes. Nos está diciendo que hay 10 amperes. ¿Qué son estos? Esto es intensidad. Tenemos la intensidad, 10 amperes. Dice, se quiere saber la potencia máxima. ¿Qué me está pidiendo? Potencia. Todavía no sabemos qué potencia máxima. Potencia no sabemos. Pero nos dice que es la potencia máxima del electrodoméstico que se puede conectar al enchufe, teniendo en cuenta que la tensión es de 220 volts. Tensión es voltaje. Dice que tenemos una tensión de 220 volts. ¿Sí? Nos está pidiendo la potencia teniendo una intensidad y un voltaje. En el ejemplo que les hice ahorita, donde teníamos intensidad, voltaje y resistencia, esta es la forma básica de la ley de Ohm, ¿sí? Pero nos está pidiendo potencia. Una de las fórmulas para sacar potencia es potencia igual a intensidad por voltaje, ¿sí? Es una de las fórmulas. Hay tres fórmulas. Todas tienen tres formas de sacarse. El voltaje tiene tres fórmulas de hacerse. Resistencia 3, intensidad también, la potencia igual. Pero estas son las más básicas, ¿sí? Entonces tenemos intensidad por voltaje. ¿Tenemos intensidad? Sí, 10 amperes. ¿Tenemos voltaje? Sí, 220 volts. Con estos dos datos yo puedo ya calcular la potencia. Me dice que potencia pues es igual a la intensidad. Intensidad 10 por voltaje. Voltaje 220 volts. Multiplicar 10 por 220 me va a dar 2200, ¿sí?
Lo comprobamos si gustan. 10 por 220, 2200. Son 2200 watts. La potencia se mide en watts, ¿sí? Esa sería la solución para el ejercicio número 7. Esa donde dice la vivienda. Miren, les cargué también en Google Classroom, les cargué esto. En Classroom les puse esto. Aquí es donde están todas las fórmulas para calcular intensidad, calcular resistencia, calcular voltajes y calcular potencia. ¿Qué fórmula acabo de usar? Esta. Voltaje por intensidad. ¿Cómo se saca la potencia? Voltaje por intensidad. ¿Qué es lo que estábamos haciendo ahí? Dijimos que la potencia era voltaje por intensidad. Pude haberla hecho con las otras dos fórmulas, depende de los datos que nos den. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean esto. Por último les voy a explicar el ejemplo número 11. Ya si ocupan que les explique algún otro, ya sería, voy a agarrar uno que se parezca al que quieren que les explique y se los explico. Voy a explicarles el número 11. Dice, tenemos una lámpara. Dice que hay una lámpara. De la que solo conocemos su potencia de trabajo. Dice que esta lámpara es de 100 watts. ¿Sí? Tenemos la potencia. Y la resistencia de su filamento es de 1.5 ohms. Este filamento tiene una resistencia de 1.5 ohms. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo? Dice, ¿a qué tensión se podrá conectar para que funcione correctamente? ¿A qué tensión? Tensión es voltaje. ¿A qué voltaje lo puedo conectar para que esto funcione correctamente? ¿Sí? Que me dé los 100 watts, que no se queme la resistencia, que es de 1.5 ohms. Aquí vamos a usar una de las fórmulas de las que les estaba comentando. Hay una fórmula en esa que les acabo de enseñar, donde voy a buscar la fórmula donde haya potencia y resistencia para buscar el voltaje. Aquí en esta fórmula vamos a revisar. Tenemos voltaje y tenemos potencia y resistencia. ¿En qué fórmula hay potencia y resistencia? Aquí hay potencia y resistencia. Esta la puedo usar. Aquí hay potencia e intensidad. Esta no. Resistencia e intensidad. Estas dos no. La que puedo usar es esta. Dice que es raíz cuadrada de potencia por resistencia. Entonces, dice que el voltaje va a ser sacar la raíz cuadrada de la potencia multiplicado por la resistencia, 1.5. ¿Sí? Lo hacemos rápido para que no esté muy largo el video. Dice que es raíz cuadrada de la potencia multiplicado por la resistencia, 12.2474. Nos dice que el voltaje, el máximo voltaje que se le puede poner es 12.2474 volts, ¿sí? Que sería conectarlo a una pila de 12 volts. ¿Sí? ¿Alguna duda? Lo único que tenemos que saber es qué datos tenemos, qué fórmula podemos utilizar y la utilizamos. Si tienen alguna duda de cómo seguir contestando los demás, me pueden avisar por WhatsApp, por Classroom o llamadas. Nos vemos en la próxima clase.